Romanos, capítulo número 6, del 15 al 19, pero me interesó mucho poder iniciar con este pasaje, que es el del Señor Jesucristo, cuando Él estaba discutiendo con los fariseos. Recuerden, los fariseos eran los religiosos de aquella época, hombres que conocían la doctrina, gente que podríamos decir eran respetables, tenían conocimiento, pero que evidentemente fueron los principales opositores al evangelio de Cristo y a su ministerio. Entonces Él estaba discutiendo con ellos, y en el 31 les dice: entonces los judíos que habían creído en Él, porque había algunos que habían creído en Él, Él les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron ellos que si ustedes conocen parte del Antiguo Testamento, de lo que hemos venido mencionando, ellos se sentían muy confiados, porque ellos pertenecían a un linaje. Es como decir: nosotros somos cristianos, yo pertenezco a una iglesia, yo soy una persona respetable, yo no tengo nada de qué quejarme de mí mismo. Algo así más o menos. De tal manera que ellos se sentían muy confiados, porque ellos eran descendientes de Abraham, y dicen esto: jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y ciertamente ustedes pueden decir: bueno, yo nunca he sido esclavo. Es más, la esclavitud ni existe en mi país. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces eso es lo que quiero centrarme. ¿Cómo los hombres son esclavos del pecado? Y aquí hay dos situaciones. Aquellas personas que no conocen del Señor, aunque ellas se sientan libres, independientes y que son un almas al viento, ellos son esclavos del pecado. Ellos no son libres, ellos están atados a la voluntad, dice Efesios capítulo número 2, de Satanás, haciendo lo que el enemigo les dirige, ordena. Es más, siguiendo las pasiones de su carne, los deseos de su corazón, como muchas veces hoy se dice: sigue las intenciones, sigue los deseos de tu corazón. Así que los hombres, por más que profesen ser libres, realmente no lo son. Pero ¿qué pasa con aquellos que venimos a la fe en el Señor? Entonces, Jesús nos está diciendo: si sois verdaderamente mis discípulos, si han creído mi palabra, entonces ustedes entenderán que la verdad les hará libres. Es decir, Cristo nos hace libres. Y eso es lo que ya hemos mencionado los domingos atrás, porque lo que venimos predicando es una serie que trata acerca de la búsqueda de la santidad. Y hemos mencionado cómo Dios es santo, cómo nosotros somos llamados a ser santos también en toda nuestra manera de vivir. Como también nuestra vista debe estar puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Que lo consideremos a Él, quien entregó su vida y quien ahora nosotros, en esta vida que nosotros vivimos, pero ahora en Cristo, que es algo muy importante que mencionaba el hermano Gerardo, que la Biblia lo menciona, porque ahora estamos en Cristo, ya no estamos, digamos, apartados, alejados, sino que ahora estamos en Él. Él es en nosotros, nosotros en Él, somos uno con Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él no es un Dios lejano, ajeno, sino que Él es en nosotros. Es nuestro Dios. Entonces, mencionábamos la vez pasada, tomando ya el texto de Romanos 6, sobre todo el 6:1, cuando dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo. Y evidentemente ahí está mencionando la obra de la regeneración. Cuando hablamos de la regeneración, para que ustedes me entiendan, y yo sé que ya lo saben, pero se lo voy a recordar, es cuando las personas venimos a nacer otra vez, pero en la fe en Jesucristo. De tal manera que nuestras viejas pasiones, nuestras viejas intenciones, la vieja persona que tenía el deseo de satisfacer sus pecados, de deleitarse en el pecado y satisfacerse en todos sus placeres, ha muerto. Y ahora nos identificamos con Cristo. De tal manera que Él es nuestro Señor. Y le quiero pedir ahora sí que vayamos al texto de Romanos, capítulo número 6, para que nos ubiquemos ahí, porque lo que les he venido mencionando solamente es con la intención de que sea algo introductorio
y que podamos comprender. Ya la semana pasada claramente les hablé acerca de que la única esperanza para nosotros es Jesucristo y no hay nada más. Que para poder llegar al cielo, a la eternidad, a la vida eterna, es Jesús y no es nadie más. Entonces, vemos el texto de Romanos 6.1 y dice, ¿qué diremos entonces? Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, no hay ningún problema. Ustedes lean la Reina Valera. Si alguien no tiene Biblia, ya hay una Biblia que está de sobra, para que la puedan utilizar. Entonces vean lo que dice aquí el texto de Romanos 6.1, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, responde Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hermanos, esto es lo que ocurre a quienes creemos en Jesús. En ese momento en el que el Señor nos salva, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, entonces nosotros hemos muerto al pecado, que es lo que consideramos la enseñanza anterior. Estamos muertos al pecado y pregunta entonces Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, ¿cómo perseverarás o cómo vivirás practicando el pecado si ahora tú has muerto al pecado? Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, para que quede claro, cuando Pablo está mencionando estas palabras, no se refiere al bautismo como tal de agua, que sí es eso lo que simboliza el bautismo de agua, porque lo que nosotros hacemos cuando venimos a ser bautizados en agua es lo que ya ocurrió en nuestro espíritu. Ya antes el Señor nos ha regenerado, ya antes nos ha unido con Él y ya antes hemos muerto al pecado y hemos resurgido a la nueva vida en Cristo. Eso es lo que ya Dios ha hecho. Pero vean lo que dice el versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahí dice en vida nueva. Es decir que por eso es que el cristiano o la persona que vivía en pecado, podamos suponer una persona que tenía problemas con el alcoholismo, que era un adúltero, que era una persona terriblemente, una vida muy desenfrenada, de repente Dios lo alcanza y ustedes le preguntan, ¿pero qué te pasó? ¿Quién te lavó el cerebro? ¿Qué fue lo que pasó contigo? Y quizá la persona dice, yo conocí del Señor. Y yo vine a Cristo de arrepentimiento y fe. Y yo conocí que solamente en Él tenemos vida. Que son las palabras que Jesús le dijo en Juan 8:31. Si seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. La gente podrá responder como respondieron aquellos, pero ¿de qué eras esclavo? Si además tú vivías. Eras libre, ibas a la discoteca, ibas a los bares, bebías, tomabas, tenías la mejor vida que podías imaginarte. Tenías a las mejores mujeres que podías tener. Pero él puede decir, no, pero yo estaba muerto en mis pecados. Y es lo que está diciendo la palabra acá. Ahora, nosotros hemos visto que el pecado tiene consecuencias. Nosotros vimos que cuando Eva tomó el fruto, ella, por consecuencia, murió espiritualmente, le dio de comer a su marido y él murió también espiritualmente. Y otra consecuencia mucho más terrible que esa fue que el pecado vino a todos los hombres. ¿Recuerdan el texto que veíamos? Que por un hombre entró el pecado para muerte a todos los hombres, pero que también la vida vino por un hombre a todos los hombres. Y la Biblia nos enseñaba aquí en Romanos 6, que si por un hombre, en este caso es Adán, entró la muerte, por el otro hombre que es Jesús, entró la vida. Y por eso ahora todos nosotros, quienes hemos creído y puesto nuestra confianza en Él, tenemos esperanza en su nombre. De tal manera que seguimos leyendo y vemos más adelante que es el versículo número 11, que es en donde nos quedamos la semana pasada. Dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Si ustedes me dicen, yo creí en el Señor, yo creo que Él es mi Salvador, yo creo que yo he muerto al pecado,
yo creo que mi vida está escondida con Cristo en Dios, que es el texto también de Efesios capítulo 1-2. Dice Pablo, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ahí dice concupiscencias, ¿no? La palabra concupiscencia son pasiones, son deseos. Ahora, lo que Pablo está diciendo, o lo que va a empezar a abordar, es que ciertamente, si ustedes han creído en el Señor, ustedes son libres del pecado. Pero ustedes pueden decir, y ustedes podrán ver, pero yo sigo luchando con los deseos de mi cuerpo. Yo sigo batallando con la necesidad de satisfacer estos deseos. Hubo un momento quizá donde se apagaron, pero de repente en algunas etapas de mi vida resurgen. Por ejemplo, una persona puede decir, es que yo me enojo muchísimo, yo entro en ira y cuando estoy tranquila pues no pasa nada, pero de repente me llega esto y yo exploto. Alguna persona podría decir, no, yo mientras estuve al principio caminé bien, pero después volví otra vez en algún momento a caer en el alcohol. Alguna persona podría decir, por ejemplo, hay una persona, o un caso, no lo conocen y tampoco ni lo conozco yo, pero tiene que ver con ese libro que está ahí del sexo y la supremacía de Cristo, de John Piper, donde él cuenta un caso de un hombre joven, como de 35 años, el cual constantemente lidiaba y batallaba con problemas de masturbación y de pornografía. Y entonces a lo largo de su vida, cuando él conoce a los 15 años, todos esos 20 años de conocer al Señor han sido de luchar, tiempos buenos donde ha resistido, pero otros tiempos donde ha caído. Y ha tratado de llevar rendición de cuentas, para que no lo sepan qué es eso. Algunas personas que tienen algunos pecados recurrentes, es decir, que no logran vencerlos, recurren a rendición de cuentas. Es decir, se van con algún consejero bíblico, con algún pastor, le dicen, pastor, tengo este problema, tengo esta necesidad, he caído en este pecado, y entonces empiezan un programa de rendición de cuentas. Bueno, a ver, dime en qué momentos caes, en qué momentos ocurre esto. Y inclusive hoy ya usan de tecnología. Las personas ahora ya, sobre todo en ese tema de la pornografía, vinculan sus teléfonos con aplicaciones y la otra persona, que es más madura, recibe una notificación si la persona entró a una página inadecuada. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que pueden ayudarnos. La tecnología puede ser para bien o para mal. Pero la cuestión acá es que él había intentado eso. Él había tratado de servir en la iglesia y esos tiempos a lo mejor por meses eran buenos, pero de repente volvía a caer y no lograba. Entonces llama al pastor Piper y le comenta su situación, y uno como pastor de repente se pone, pero ¿qué le vamos a decir? Ya intentó eso, ya intentó aquello. Pero si somos formados en consejería, entonces tenemos que poder indagar. Y entonces le pregunta, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué momento es en el que caes? Porque el pecado sexual, hermanos, es muy, muy escandaloso. Un adulterio, la homosexualidad, cualquier práctica es muy escandalosa. Oye, mira, ¿qué? Es muy vistoso, para que me entiendan. Un adulterio, todo eso es vistoso, es muy visto. Pero los adulterios, las fornicaciones y todo ese tipo de cosas tienen otra raíz más profunda. Tienen algo más atrás. Es como si van al cine y tienen la película principal, la que han estado promocionando en televisión, la estelar. Pero detrás de las otras películas hay otras películas menores, donde ustedes entran al cine y pueden ver que hay otras funciones. Lo mismo es acá. El pecado más espectacular es el pecado sexual. Por ejemplo, el de este hombre llamado Tom. Y cuando él indaga más allá, le pregunta, pero ¿cuándo es cuando tú caes? Haz un registro. Él le dice, no necesito hacer ese registro. Yo sé cuándo caigo, son los viernes o los sábados. Después del trabajo, me voy y compro una revista de esas, de Playboy. Como una forma de reclamarle a Dios, porque tengo 35 años y no me ha dado una esposa. Entonces ahí ya despierta algo.
él tiene una queja contra Dios. Y yo me pongo a pensar de todas las cosas que mis amigos que están casados estarán haciendo con sus parejas, tendrán cenas románticas, y yo entro en una situación donde busco cómo el pecado sexual o la autosatisfacción puede llevarme a sentirme quizá mejor en ese momento. Entonces uno va indagando, se va dando cuenta que tiene problemas de egoísmo, de envidia, que son egocéntricos, y muchos de nosotros somos así. Así que los problemas más grandes que ustedes puedan ver tienen otras raíces más ocultas, que de repente podríamos decir, pero ¿qué de malo? O sea, todas las personas dicen mentiras. Todos de repente a lo mejor hemos deseado algo que no tenemos y que otra persona tiene. Pero esas pequeñas minas, por decirlo de esta manera, si ustedes han visto películas de guerra o saben un poco, a veces ponen minas debajo de la tierra. Y de repente, si la persona no se da cuenta, pues la pisa y le explota, ¿no? Y son ese tipo de cosas que nos van minando, que nos van matando, y donde vamos cayendo en pecados que aparentemente son muy escandalosos, pero que la realidad es que hay otros más pequeños atrás. Pequeños en apariencia, porque me refiero a que son menos visibles, que se notan menos, pero que esos son los que nos están arrastrando a tener pecados más escandalosos como el adulterio. ¿Por qué una persona, un hombre, sería adúltero a su esposa? Uno, porque él siente que se merece algo más. Porque él siente que él quiere satisfacer sus deseos. Porque él menosprecia lo que tiene en su casa y necesita llenarse con algo más, algo diferente, algo variado. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Egoísmo. Eso es idolatría de uno mismo. Yo sé que el mundo les dice, ámate a ti mismo, pero yo les digo, amen a Cristo y amen a Dios por encima de todas las cosas y aborrezcan su pecado. Entonces se dan cuenta cómo los que practican pecados, hay otros pecados, otro cúmulo de pecados dentro de sí que están llevándoles a esa esclavitud. Ahora, la Biblia me está diciendo que somos libres, que estamos muertos al pecado, pero ¿qué pasa entonces cuando somos cristianos, como Tom, que estaba tratando de vivir una vida cristiana, servir en la iglesia, pero estaba con pecados ocultos y batallando por años con el pecado de la inmoralidad sexual? En ese sentido, ya les he dado una pauta. Dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos. Y para eso también, créanme que también para eso están los consejeros de la iglesia. Si Dios permite, hermano Gerardo, ya nos avisaron que vamos a tener una capacitación en consejería bíblica para 3 o 4 personas de la iglesia. Para eso, hermanos, son las redes de iglesias, para poder apoyarnos y poder crecer y poder capacitarnos en muchas cosas. Entonces, volviendo a nuestro texto. El texto nos dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vamos a explicar bastante este texto, porque es muy importante. La persona, por ejemplo, ahora vamos a cambiar de pecado, que consumía alcohol, él presentaba sus labios, su garganta, su estómago, su hígado, al servicio del pecado, estamos hablando de la borrachera, ¿sí? Del vicio. Aquella persona murmuradora presentaba sus labios, su lengua, su mente a difamar o a quejarse de cosas, a chismear. De la misma manera en que nosotros antes presentábamos nuestros miembros para el pecado, ahora Dios nos dice que nuestros miembros sean presentados a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se acuerdan de Sansón? Amén. Sansón era un hombre súper ungido, es decir, era capacitado por Dios, era un hombre que Dios lo eligió desde el vientre de su madre, que vino un ángel y le dijo a su esposa de Manoah, vas a nacer un niño y lo vas a cuidar y lo vas a consagrar como nazareno y no le vas a pasar navaja a su cabello.
Y de repente en el siguiente capítulo vemos a Sansón diciéndole, a mí me gusta esa mujer. Diciéndole a sus padres. Y ellos le dicen, pero no es de nuestro pueblo, no importa, a mí me gusta esa mujer. Y a Sansón yendo con prostitutas, y a Sansón, andando con Dalila. Y Dalila, ¿ustedes conocen esa historia? ¿Cómo terminó Sansón? Le sacaron los ojos antes de matarlo. Bueno, él murió porque mató a los filisteos derribando el templo del Dios de ellos. Pero acabó sin ojos, acabó humillado, avergonzado, y su pueblo entonces desamparado porque él era el juez de aquella nación. Él presentó su cuerpo y sus miembros al pecado. Ahora David. Hace rato ustedes leyeron en el capítulo 13 cómo Pablo hablaba de David. Si ustedes no saben quién es David, David es un hombre que aparece en el primer libro de Samuel, que aparece como un joven, que él dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Se han escuchado eso? Que David era conforme al corazón de Dios. Si ustedes leen el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O cualquier otro salmo. Por ejemplo, el Salmo 18 dice, Jehová, te amo, Dios mío, Rey mío, Redentor mío. Pero no dice Redentor, pero dice Roca mía. Y ustedes pueden decir, bueno, David es un siervo de Dios. Pero ustedes ven en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11, a un David que está mandando llamar a una señora que acaba de ver porque se estaba bañando y la toma como su mujer y ella ya estaba casada. La embaraza, para que se oculte el embarazo, manda a traer al marido, porque era un soldado de él, y le dice, vete a tu casa, vete con tu mujer. El soldado le dice, no, ¿cómo voy a ir si mi general Joab está en el campo de batalla y todo el campamento de Israel allá? Lo emborracha al siguiente día y no cae en la trampa. Urías, y al final de cuentas lo manda a matar. Le da una carta a Joab y le dice, ven, llévale esto a Joab. Se lo da con el mismo Urías, lleva su condena de muerte. Y Urías muere, y entonces ahora sí David toma a la viuda desamparada como su esposa. ¡Ay, qué bueno es David! Y su pecado, que aparentemente lo hizo en oculto, Dios lo hizo público. ¿Ustedes dirían que ese es el hombre conforme al corazón de Dios? Eso está ahí, hermanos, para que nos demos cuenta que ninguno de nosotros en esta tierra y en nuestro cuerpo estamos susceptibles a no pecar. Todos podemos caer. Todos podemos fallar. Y David, el pecado que él cometió, trajo consecuencias. Si ustedes siguen leyendo el segundo libro de Samuel, van a darse cuenta que uno de sus hijos deseaba tener a su media hermana, a Tamar. Y se hizo que estaba enfermo. Y cuando dijo, ay, tráeme por favor a mi hermana Tamar para que me atienda, para que me prepare comida. Y vino su hermana, una doncella, y este hombre la viola. Y después que es violada, su otro hermano, que sí es hermano de ella, que es Absalón, enfurecido, mata a su medio hermano. ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad de los pecados que estamos mencionando? Y todo empezó con un pecado cuando David vio y codició lo que no era de él. Absalón después va a morir. Va a haber muchas consecuencias. Hermanos, el pecado trae consecuencias. A lo que estamos mencionando es que aún David y aún ustedes y yo que somos cristianos podemos permanecer esclavizados al pecado aunque el Señor ya nos haya hecho libres. Pero ¿cómo es eso? Eso es lo que Pablo está tratando que ustedes entiendan y yo también, de que ya hemos sido libertados y realmente habéis creído en Cristo. Ustedes son verdaderamente libres. Pero como les mencionaba, en enero de 1863 en Estados Unidos se decretó la abolición de la esclavitud a los afroamericanos. En las colonias del sur, los estados del sur, los negros eran considerados como bestias y animales y propiedades para los dueños de plantaciones. Y en su país, esos hombres de un día para otro les dijeron, ya eres libre. Pero él o esos hombres no lo lograban comprender. Toda mi vida nací siendo esclavo, obedeciéndole a un amo, y ¿ahora qué voy a hacer? Seguían en esa condición porque estaban en su mente aún siendo
esclavos de sus amos. De la misma manera, la Biblia nos está diciendo ahora, ya no son esclavos del pecado, para que le obedezcan. Ya no son esclavos del pecado para que sucumban en sus pasiones. David, en ese momento, él debía estar haciendo algo distinto. La Biblia nos dice que en los días en que salen los reyes a la guerra, él se había levantado muy de tarde y estaba paseando en su soterrado y estaba, dice bueno, no lo dice la Biblia, pero no lo dice como tal, pero sí hay muchos pasajes y lo vamos a ir allá, que el principio de todos los males es la pereza. Busquen por favor Proverbios 20. Proverbio, capítulo número 20. Y en el versículo número 34, 31, perdón. Es Proverbio. Perdón, 24:30. Proverbio 24:30. Muy bien, 24:30. Oigan esto. Dice, he pasado, ese es Proverbio 24:30, he pasado junto al campo del perezoso. Porque ya vimos problemas sexuales, pecados de vicios. Pero vean lo que es la pereza también. He pasado junto al campo del hombre perezoso. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello y miré y recibí instrucción, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Hermanos, la pereza, el ocio, que es algo que la gente hoy día batalla mucho, porque hay muchas cosas para entretenerse, las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el Facebook. Aunque dicen que el Facebook ya no, ¿verdad? ¿Sí todavía es el Facebook? ¿No? ¿Hetze? ¿Sí todavía? Bueno, muy bien, aquí no hay besos. Somos buenos cristianos. Bueno, pero las personas de afuera sí. Las personas de allá afuera sí se distraen mucho con las series. Ven series que de 10 capítulos o de 11 capítulos en una sola noche se lo avientan todas las series. Porque se quedan con la ansiedad de ver más. Y están viendo lo que dice este proverbio: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que todo estaba lleno de cardos. Hagan de cuenta, ustedes van a la casa de una hermana o de una vecina, o que ustedes quieran, y llegan todos los trastes ahí sucios en el lavadero, y si tiene patio todo lleno de maleza, y todo lleno de polvo, lleno de basura de comida ahí en la mesa, en la sala. Y es lo que está diciendo acá. Es una persona que viene y ve el terreno de una persona. Mira, tiene un montón de maleza, de cardos, que son esas, hagan de cuenta, como espinas. Y dice, y aquí estaba todo lleno de cardos y superficie es cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Imagínense, ¿desde cuándo está derribada? No pudo haberla levantado cuando se cayó. Muy probablemente lleva como meses tirada ahí, no la ha levantado. Entonces, hermanos, todos nosotros podemos ser libres de estos pecados. La pereza, aunque aparentemente sea menos mala que las demás, provoca, como dice ahí, pobreza. ¿Sí pusieron atención? Un poco de dormir, versículo 33, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. La persona dice, préstame, es que no tengo. A veces personas tienen necesidad y hay que prestarles, porque la Biblia nos manda a dar. Pero si no tiene, porque realmente es un perezoso, porque es un flojo,
porque realmente no trabaja, porque le debe a Compartamos y a Coppel y a todos los que existen. No, el Señor nos manda a trabajar con nuestras manos, a ser diligentes, a ser esforzados. Busquen el Proverbio número 6, unas páginas atrás. Proverbio número 6. Amén. Ve el versículo número 6, Proverbios 6:6. Ve, mira la hormiga, perezoso y observa su camino, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Entonces la Biblia dice que nosotros pongamos atención a la hormiguita. ¿Han visto las hormiguitas ustedes? ¿Las han aplastado cuando andan ahí trabajando las hormiguitas? Las hormiguitas van cargando ahí y van en filita y van apuradas porque tienen que llevar el alimento a su granero, no a su hormiguero. Y van trabajando. Y cuando vienen las grandes tormentas y lluvias, las hormiguitas ya están allá en su casita, están en su hormiguero, tienen su alimento ahí guardado. ¿Qué nos está diciendo? Ve a la hormiga, oh perezoso, y la hormiga trabaja, porque tú no trabajas. Dice que la hormiga no tiene necesidad de tener un capitán, un jefe. La hormiga diligentemente. No la está viendo nadie, va caminando. Salomón, que es quien escribe este proverbio, nos está enseñando, y Dios evidentemente, que el trabajo dignifica al hombre. Ya en el Nuevo Testamento, Pablo les dice, el que no trabaja entonces que tampoco coma. El que no provee para su casa es peor que un infiel. Entonces, hemos visto varios pecados, hermanos, y nosotros podemos ser esclavos de varios de ellos. Ustedes pueden decir, no, yo soy muy trabajador, y si se levanta a las 6 de la mañana y está haciendo sus actividades y su casa está reluciente, pero puede adolecer de otras cosas. El texto de Romanos 12, volvamos allá. Perdón, 6, capítulo 6, versículo número 12. Leímos al 13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Su cuerpo, hermano, su mente, sus ojos, no están para ver lo que no es agradable al Señor, no están para escuchar lo que no es agradable al Señor. Ustedes ya no son esclavos del pecado, no vivan como si estuvieran esclavizados. Vivan en libertad del pecado, porque el pecado, dice el versículo número 14, no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora ya les expliqué esto de la ley. La ley es como ese espejo. Aquí hace 8 días les dije que es como el termómetro, ¿verdad? Que es para medir la intensidad de la gravedad del pecado. Así como el termómetro mide la gravedad en que nuestra temperatura corporal está. Cuando ustedes ven la ley, hablamos de la ley de Dios, mencionábamos los 10 mandamientos, decía Don Benito, ni los 10 podemos cumplir, ni 5 de ellos, ni uno podemos cumplir. Y entonces vemos nuestro rostro y vemos que no cumplimos la palabra del Señor. Entonces la ley jamás fue para resolver el problema del pecado. La ley simplemente fue para mostrar que el pecado era pecado, para evidenciar la gravedad del pecado. Ustedes toman el termómetro y se lo ponen y después lo quitan, no se lo comen, ¿no sí? Porque el termómetro solamente me va a enseñar, mira, tienes 37 grados. Tómate un paracetamol. De la misma manera, la ley es ese termómetro que me iba a enseñar lo grave que era mi pecado. Es más, la Biblia enseña que sin la ley no había pecado como tal, o al menos no algo que me lo amonestara, algo que me lo señalara. Por eso dice, ya no estáis bajo la ley. La ley jamás se pretendió cumplirla, porque es imposible cumplirla. Solamente estuvo ahí para mostrar que el pecado era pecado y la gravedad de este pecado. El versículo 15 dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
Dice la palabra de ninguna manera. De ninguna manera. Algunas personas piensan que como ya no estamos en la ley o la ley ya no está vigente, no, yo puedo hacer lo que quiera. Somos libres en Cristo, pero no para pecar. Somos libres para ser libres del pecado. Entonces, ¿qué pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Oigan esto, otra vez lo repito. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? De tal manera que una persona que era esclavo, él tenía un amo, dependía totalmente de él. No podía ni hacer nada si el amo no se lo permitía. Era de su propiedad. El esclavo iba donde el amo quería, hacía lo que el amo quería. Era totalmente dependiente al amo. ¿Algunos de ustedes les gustaría ser esclavos? Y entonces dice Pablo, ¿acaso no sabéis que ustedes, y dice, se hacen esclavos de aquel a quien se presentan o a quien se someten? De tal manera que si aún siendo ya libres, voluntariamente se someten al pecado, viviendo en pecado, son esclavos del pecado. Ustedes son esclavos del pecado, porque si realmente han creído en Cristo, ustedes ya no debieran estar en esa condición. Es como aquellos afroamericanos, eran libres pero no lo sabían, y estaban esclavizados todavía. De la misma manera, ahora, ustedes tienen dos opciones. Pueden ser esclavos, dice aquí, del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Pueden ser esclavos del pecado y vivir y experimentar las consecuencias del pecado, que es la muerte, o la obediencia para justicia. Yo ya les mencioné todas las consecuencias que trajo a David y a su familia y a la nación el pecado de David. ¿Sí lo recuerdan? Todas las consecuencias que trajeron el pecado de Sansón, a su familia y a la nación. Ahora, su pecado de ustedes, que han vivido o practicado, ¿ha traído consecuencias de alguna manera? Muchas personas, podemos decir, viví una vida desenfrenada y ahora padezco las consecuencias de esa vida desenfrenada en mi salud. Algunas personas están en la cárcel, otros están enfermos. Y eso apenas es lo que están padeciendo aquí. Ahora lo que vendrá alguna vez cuando nos presentemos delante del Señor. Entonces, pero gracias, oigan esto, lean el versículo 17, lo tienen ahí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Entonces, hermanos, si ustedes han creído en el Señor, si ustedes creen que Él es su Dios, que Él vivió, murió y resucitó, si ustedes creen en Cristo, ustedes pueden dejar de ser esclavos del pecado y ser esclavos de Cristo. Pablo, cuando empezaba sus cartas, decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo, que se traduce ahí como en nuestras Biblias como siervo, es la palabra doulos, que significa esclavo. Así que, hermanos, tienen dos opciones. ¿De quién quieren ser esclavo? ¿Quién es un mejor amo? ¿El pecado o el Señor Jesús? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Habéis sido hechos siervos de la justicia. Así que tenemos dos opciones. Les quiero pedir que vayan por favor a 1 Corintios, capítulo número 6. Porque vamos a ver, hay 1 Corintios, es el siguiente libro, si están en Romanos, el siguiente es 1 Corintios, capítulo número 6.
Muy bien, el versículo, perdón, estaba en 2 Corintios, con razón. Es primera de Corintios, primera de Corintios 6. Ay. Dice el versículo número 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuando vimos el texto de de Hebreos 12, dice que corramos con paciencia la carrera, despojados de todo el peso y del pecado que nos asedia. Entonces, hay cosas que no son pecado, pero que nos pueden llevar a pecar. Hay cosas que no son pecado, pero que nos van a llevar a hundirnos o a no correr de la misma manera que podríamos correr. De esa manera, aquí dice Pablo que hay cosas que no son lícitas, o sea, cosas que no son pecado, pero que no me convienen, que no son provechosas. Por ejemplo, la Biblia enseña que el vino es causa de alegría, que es causa de gozo, que el vino como tal se usaba en varias celebraciones y muchas veces no era quizá un vino adulterado como el que ahora se vende, ¿no? Pero es implícito que el vino era algo parte de la vida. El problema aquí es que la gente se deje llevar o se deje dominar por ese vicio o por esa sustancia. Donde esa sustancia, que a lo mejor era parte de una celebración, ahora empieza a ser causa de problemas para la vida. Y entonces aplica esto: todo me es lícito, es decir, para que me entiendas, me es lícito, por ejemplo, tomarme una cerveza, según algunas personas. Yo, para que sepan, yo no consumo alcohol, gracias a Dios. Pero alguna persona puede decir, supongamos que estamos en España o en Argentina, y allá los argentinos acostumbran comerse un corte de carnes con su vinito para su digestión. Aquí acostumbramos el pozole con pescado. Pero el problema está cuando entonces eso que me es lícito empieza a dominarme. Por eso yo prefiero no arriesgarme. Y eso también sería prudente que ustedes lo hicieran. Y eso aplica en todas las cosas. Es como de repente estar asomándose a ver cómo está allá. Ah, mira. Y en una de esas puedo yo tropezar y caer. Puedo caer. Y eso puede haber, en el trabajo hay una compañera que es muy atractiva y que como que me da entrada, pero yo tengo a mi esposa, pero me pongo a platicar a ver qué está pasando con ella y, tiene problemas y nos estamos contando cositas. Pero no, pero yo tengo a mi esposa, y no, pero poco a poco voy cayendo. De tal manera que aquello que era mera lícito fue causa de muerte y de tropiezo. Entonces, por eso seamos muy cuidadosos. Por eso la Biblia nos llama a no esclavizarnos al pecado. Miren lo que dice otra vez, estamos leyendo en 1 Corintios 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, oigan esto, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Ahora, si ustedes me dicen, hermano, yo creo en el Señor, yo creo en Jesús, Él es mi Señor. Tu cuerpo, entonces no te pertenece más. Es más, ese cuerpo Dios lo hizo en imagen y gloria suya. Ese cuerpo, ese rostro, esa vida refleja la gloria de Cristo, la gloria de Dios, cuando Él dijo, son hechos a imagen y semejanza de Dios, que es el texto de Génesis. Y dice aquí, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces eso que ustedes ahora son, su cuerpo es del Señor, es de Dios. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Lo repito otra vez por si no sabían. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Por eso es que duele mucho el pecado cuando se da en la iglesia. Porque este que es mi hermano o mi hermana y que ha caído en ese pecado, también me lastima a mí y también me duele. Porque es parte del cuerpo de Cristo, si realmente es cristiano. Como les he dicho, podemos llegar a caer. Porque lo que está tratando acá el pasaje de la Biblia no está hablando de que no tenemos nunca que pecar, porque entonces ya nos hubiera llevado el Señor, seríamos perfectos como Enoc, o como Cristo, perdón. Está hablando de aquellos momentos en que el pecado se convierte en un hábito, algo recurrente, porque de repente un joven puede ir en el transporte público y voltear a ver y ver a una muchacha mal vestida y se le quedó viendo. Y después, Señor, otra vez vi a esta joven y tuve este pensamiento, pero perdóname. Pero diferente es cuando entonces empieza a ser ese pecado recurrente. Porque ya no es algo que se da ocasionalmente sin que él tenga la intención o lo esté buscando. Más bien es algo que ya se vuelve un hábito. Un hábito. Algo que está frecuentando y cada vez lo va dominando. Como el alcohol, como la sexualidad, como la pereza, como el tomar lo que no le corresponde, como cualquier otro tipo de pecado, como la murmuración, el chisme. Son pecados que vamos haciéndolos hábito. ¿Sí me entienden lo que es un hábito? Algo que voy haciendo frecuentemente, y en lo cual cada vez me va dominando mucho más. Entonces, tomando el ejemplo aquí que está dando Pablo, dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces el Señor nos llama a que seamos uno con él y que huyamos de la fornicación. Todos los pecados o todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, si ustedes han creído en Cristo y han confesado que Él es su Señor, si ustedes han caminado con Él, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Son de Cristo, son de Dios. Y no es correcto que sigamos siendo esclavos del pecado o que el pecado siga dominando en nosotros. Sean libres. Ya les he mostrado algunos indicios. Uno, evidentemente, venir al conocimiento de la palabra, mantenernos firmes en esa condición. Pero antes de eso, por favor, quiero que vayan a primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo número 3. Amén. Primera carta de Juan 3:4. Primera carta de Juan. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Primera carta de Juan. Para los que se confundieron, es primera de Juan, porque también está Evangelio de Juan. ¿Sí? Es primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Oigan esto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Recuerden, estamos hablando de pecados que se convierten en hábitos. Y puede ser que como cristianos
creyentes, quizá nos encontremos en esa condición. O quizá podamos llegar a caer en esa condición. Así que por eso es la necesidad de mantenernos velando y alerta ante cualquier situación y peligro. Orando fervientemente, participando del ayuno también como disciplina espiritual, congregándonos frecuentemente, orando los unos por los otros, participando de leer la palabra del Señor para nutrirnos de la verdad del Evangelio. Ninguno de nosotros estamos exentos a pecar y quizá a estar batallando con pecados que se nos hicieron hábitos y que estamos conscientes de que eso no está bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces todo eso es muy importante, que nos estemos cuidando a nosotros mismos y aun que nos estemos examinando. Las mujeres que se examinan, por ejemplo, su seno para poder buscar, es algo que tiene que ser periódicamente, ¿no? Para poder indagar en cualquier situación de alguna grasa o que tengan y que puedan tratar a tiempo, ¿no? Cuando nos sacan sangre, lo hacen para poder examinar cuáles son los elementos que nuestro organismo necesita. Y la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 15, ese puede ser el primer paso, o más dicho, es el primer punto para poder examinarme, para poder vivir una vida cristiana basada en la victoria de Cristo. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. ¿Alguien la tiene que la pueda leer? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Muy bien. Examinaos a vosotros mismos. Así como les puse el ejemplo de una mujer que se examina, o de un examen sanguíneo que nos hacen, ahora ustedes, en base a la luz de lo que han escuchado, de lo que hemos analizado, de lo que conocen de la palabra, de su misma condición, de sus pecados quizá ocultos, o quizá de su integridad en su vida, díganse, examinaos a vosotros mismos. O lo que dice esta versión, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba. Entonces, si ustedes pueden decirme, tengo un pecado recurrente, ¿cómo podemos tratarlo? ¿Cómo podemos tratar el pecado recurrente en nuestras vidas? Primera de Juan 1:9. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, yo les hablo acerca de la necesidad del arrepentimiento, ¿se acuerdan? Siempre se los enfatizo, arrepiéntanse. Casi como Juan Bautista, arrepiéntanse, pero de una forma más mesurable. Si ustedes ven Primera de Juan 1:9, dice el texto de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento va a seguir siendo parte de nuestra vida. El arrepentimiento, hasta que lleguemos a la vida en Cristo, seguirá siendo parte de nosotros. Entonces tenemos que aferrarnos a estas promesas de la palabra, a lo que acabamos de leer en Romanos, que somos no esclavos del pecado, sino somos libres en Cristo. Si hemos pecado, debemos confesar nuestros pecados, porque Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que venir en constante oración y búsqueda de Dios.
¿Se acuerdan de David cuando pecó? David, Salmo 51, en pecado he sido formado, contra ti he pecado. David se tiró al suelo, boca abajo, y oraba y ayunaba por si acaso Dios perdonase a la vida de su hijo, que a la postre murió, siendo un bebé. Pero el Salmo 51 nos deja ver cómo él es la oración de una persona que está arrepentida. Decía, límpiame de mi maldad, más y más. Límpiame con hisopo y seré blanco como la nieve. Entonces tenemos que buscar en oración constante y búsqueda de la guía del Señor del Espíritu Santo, porque eso es algo esencial, porque ahí está el poder para vencer el pecado. Romanos 8:13 lo voy a leer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si ustedes dicen, tengo esta debilidad, tengo que exponerme menos a esa debilidad, o tengo que alimentarla menos y alimentar más el Espíritu. Si mi problema es la pornografía, bueno, voy a cancelar mis cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, porque ahí aparecen sin que tú las busques. ¿O no? Es más, me voy a comprar un cacahuatito mejor. Para que nada más me den llamadas. Hay unos que nada más son de puro WhatsApp, ¿no? Si tengo problemas con el adulterio, voy a dejar ese. A veces hay que dejar hasta el trabajo. Porque la persona con la que estoy practicando o la que practica ese pecado está allá adentro. Hay que tomar decisiones que van a hacer que yo pueda dejar esos pecados. Entonces no voy a alimentar mi carne, voy a alimentar mi espíritu. Además, debemos, hermanos, meditar más en la palabra. Por ejemplo, Salmo 119, 111, se los voy a leer, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Imagínense esto, mediten solamente en esta, o meditemos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué es eso? Que yo leo tu palabra. Y yo, por ejemplo, veo 1 Corintios 7, que mi cuerpo no me pertenece. ¿Sí escucharon? Preguntas, ¿no? ¿dónde está? Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De tal manera que yo voy a guardar la palabra del Señor para no pecar contra Él. Voy a guardar su palabra. Voy a apreciarla y amarla. Algo que nos va a ayudar, hermanos, también es no apartarnos de la comunidad de creyentes. No apartarnos porque tenemos luchas. Ahora teniendo las reuniones con los pastores virtuales, ellos son que están por ejemplo, uno que está ¿dónde estaba? En Puerto Rico, y uno acá en México, y otros en Argentina. Uno de los hermanos decía, oren por nosotros para que podamos pagar el alquiler donde nos reunimos. En Argentina andan muy mal de la economía, aunque los ven muy buenos y bonitos y todo, pero de su economía está muy mal allá. Otros pedían por otras situaciones, pero son cosas que están viviendo también en ellos y que como iglesia podemos orar. Por eso de repente ustedes ven, hermano, ¿le puedo visitar? Hermano, ¿cómo les llego nada más de sorpresa? O ustedes entre ustedes pueden frecuentarse o el estar aquí juntos para poder tener comunicación entre nosotros. Entonces la comunidad de creyentes, la iglesia es muy importante, porque podemos ver testimonios de otros hermanos o escuchar testimonios de otros hermanos y nos ayudan a fortalecernos en la dependencia del Señor. Entonces, les quiero pedir que busquen Gálatas, hermanos, Gálatas 6:1. ¿Qué va a respaldar esto que les estoy diciendo? Gálatas 6:1 dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle.
con espíritu de mansedumbre. No le van a decir, eres un pecador, estás haciendo mal. Y es que, hermanos, de repente hay que indagar en las personas. Sí, sabemos que está mal, sí, sabemos que es pecado, pero a veces hay que escucharlos. ¿Qué pasó? ¿Por qué caíste en eso? ¿Qué te orilló? ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida? A veces son cosas que a lo mejor ni nos damos cuenta y a veces hasta nos damos cuenta que hasta nosotros mismos participamos de ello. Tenemos que escuchar. Y lo que está diciendo aquí Pablo a los Gálatas, hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, ustedes que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Se dan cuenta muchos de estos pasajes y mucho de lo que estamos mencionando es de que seamos sinceros con nosotros mismos y no nos autoengañemos, sino que practiquemos la verdad. Conocer la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, vamos a culminar en Romanos, hermanos, otra vez. En Romanos capítulo número 6, que es el que estamos leyendo, versículo número 19. ¿Se acuerdan cómo es el tema de hoy? El tema de hoy es esclavos del pecado, pero la serie es en búsqueda de la santidad. Hablo en términos, es Romanos 6, 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros cuerpos como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentaos vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Hermanos, si antes tu boca lo ocupabas para el chisme, ocúpala para alabar al Señor. Si tu tiempo lo ocupabas para murmurar a otras personas, ahora ocúpalo para predicarles mejor el Evangelio y edificarlos. Si tus ojos eran para ver lo inadecuado, mejor ahora ve lo que es agradable al Señor. Usa para cantarlo. Hace rato mencionaba a mi esposa, cantar al Señor, ¿no? Entonces, estos miembros que Dios nos ha dado, los ojos, el corazón, todo lo que yo soy, en lugar de ocuparlo para el pecado y para su disfrute, que era lo que lo hacíamos antes, o ninguno de nosotros ha hecho eso, que ha caído en pecados vergonzosos y que ha deleitado su cuerpo temporalmente en esos pecados que avergüenzan, que es algo que dice más adelante, pero ahora este cuerpo y esa mente y esa boca, esos ojos, conságralos para el Señor. Leo otra vez la mitad del versículo, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. De tal manera que el fin de esto es llegar a la santidad. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Y oigan esta pregunta. Y ustedes mediten y piensen. Sin Cristo, ¿cómo era mi vida? Porque Pablo les dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías? ¿Qué ganabas con tu borrachera? ¿Qué ganabas con tus adulterios? ¿Qué ganabas con tus chismes? ¿Qué ganabas con tus mentiras? ¿Qué ganabas con lo que ustedes quieran poner ahí? ¿Qué ganaban? ¿Qué fruto tenían? Porque el fin de esas cosas era ¿qué? La muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿se dan cuenta? ¿De quién son siervos? De Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Eso quiere decir que cada día nos vamos pareciendo más al Señor. Que en nuestra vida vamos caminando cada vez más a su imagen. Y como resultado, La vida eterna. la vida eterna. De tal manera que cuando ustedes mueran, ¿a dónde van a ir? Con Cristo. La vida eterna. Y este versículo, que muchos se lo saben,
Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, ustedes dicen, yo soy un cristiano, pero estaba afligido, abatido y esclavizado al pecado. Haz lo que te dije, confiesa en tus pecados, busca al Señor, acércate a alguien, a nosotros como iglesia. Pero si nunca has conocido al Señor, y si es la primera vez que escuchas un mensaje así, yo te insto a que tú vengas en arrepentimiento y fe a Cristo, por primera vez. Así que vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias, porque tú eres que nos has libertado por medio de la sangre del Cordero Santo, del pecado y sus consecuencias. El pecado que nos esclavizaba, yo te ruego que mis hermanos aquí presentes puedan experimentar la libertad que hay solamente en ti. El gozo y la plenitud, Señor, en nuestras vidas. Por favor, te lo ruego. Gracias por traernos esta mañana y gracias por llevarnos a tu palabra. Gracias, Padre mío, porque todos nosotros somos hombres pecadores, porque tu palabra nos enseña que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien tenga temor de Dios en sus corazones. Contigo, mi Señor, fuimos juntamente crucificados, contigo fuimos juntamente sepultados cuando hemos creído en Cristo. Pero Padre, si alguno de nosotros hemos estado practicando el pecado de forma oculta, por favor, sé que trae consecuencias. Perdónanos, mi Señor. Perdona a mis hermanos, perdona a tu iglesia. Perdona aún mis hermanos que no están aquí y que quizá batallen con su corazón, en su mente. Ayúdanos y capacítanos, mi Señor, como pastor, como líderes. Ayúdanos a encontrar la sabiduría en tu palabra, el consejo sabio, mi Señor, en la multitud de consejeros, en la instrucción, para que podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas, mi Señor, que batallan y libran luchas internas de su corazón. Padre, muchos de nosotros quizá con pecado hemos servido. Yo te ruego, Padre, que ya no más, que este nuevo periodo donde entramos, donde tu palabra, Señor, sea nuestra meta, nuestro anhelo, como leíamos el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por favor, ayúdame a anhelar tu palabra cada vez más, mi Señor. Pon ese deseo, esa hambre de palabra tuya en los corazones de mis hermanos, mi Señor. Por favor, fortaléceles. Ayúdeles a vencer esa lucha que libran contra el pecado. Ayúdeles a entender que son libres, que son siervos de la justicia, que sus cuerpos no son para la fornicación, no son para ningún pecado de ningún tipo, que somos para ti, somos templo tuyo, somos templo del Espíritu Santo, somos ofrenda agradable delante de ti, o debiéramos serlo. Si no lo somos, perdónanos. Escucha nuestra oración y ayúdanos a venir a ti en ese arrepentimiento y fe. Edifica tu iglesia de tal manera que cada uno de nosotros seamos cristianos, discípulos, que nos examinemos de tal manera, mi Señor, que podamos vivir en ese gozo y en esa plenitud que solamente hay en ti, mi Señor. Que tengamos como meta la santificación. Y como resultado, la vida eterna, mi Señor. Así que, mi Dios, muchas gracias. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén.